Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video y hoy vengo a contarles de algo muy curioso porque es de cierta forma una reflexión, un pensamiento que me quedó. Como recordarán, Boku no Pico Academia, digo, Boku no Hero Academia, fue intencional, no crean que realmente tuve lapsus. Ya va para terminar y ya terminó uno de los arcos más importantes del manga. Advertencia, esto va a tener muchos spoilers del manga. Y es que es muy interesante lo que ocurrió en el último arco, cuando se revelan básicamente las motivaciones de la gran mayoría de los villanos, no todos. Y definitivamente Shigaraki sigue siendo escoria. O sea, realmente, a pesar de que Midoriya lo quiere salvar, y todos sabemos que lo va a salvar con el poder del guionazo, vamos a ser honestos, el tipo admitió que quería matar a su hermanita. Que de hecho era su hermana mayor, pero y a su perro. O sea, él mismo lo admitió en sus flashbacks de cuando descubrió su poder, que quería matar a su hermana y a su perro. Y fueron los primeros a los que mató. Entonces, es una escoria edgy. Odio a Shigaraki. De toda la liga de los villanos, él, el tipo de los músculos, Moonfish y el niño edgy que echaba gases son los peores en cuanto a diseño, en cuanto a desarrollo de personajes, y a diferencia del niño edgy de los gases, Moonfish y Muscular, no lo pudimos sacar del juego. Cuando aparecen los otros villanos, te parecen sumamente edgy. O sea, te quedas así como, no mames, este vato es bien edgy. El menos edgy, de hecho, cuando apareció por primera vez, y que en mi opinión es un villano que se merecía más, más, más mérito y más presencia, y que lamentablemente Horikoshi probablemente se dio cuenta que no lo podía manejar. Luego hablo de eso, se dio cuenta que no lo podía manejar y por eso lo removió de la historia de una manera bastante lamentable, y que afortunadamente supo manejar mejor su pérdida, escribiendo justamente esta pérdida como una motivación para el resto del equipo. Fue Magne. Era el menos edgy porque lo único que tenía es una chica trans, cuerpo de hombre, con poderes magnéticos, que siente que la sociedad no le acepta, porque la sociedad no le acepta. Porque a pesar de ser un mundo mucho más avanzado, pues siempre va a haber dificultades con eso, es un tema difícil. Incluso las personas que lo decimos así como, pues, ¿sabes qué? No tengo nada en contra de ellos. No nos acostumbramos a las personas trans, entonces es lógico que todavía no encuentra, se puede decir, que el camino a la deseada aceptación social, lo cual le orilla a ser un villano por decisión propia, porque lo que quiere, lo que de hecho la mayoría de la liga quiere, es acabar con el sistema que los rechaza y crear un nuevo sistema en el cual puedan vivir en paz. Y curiosamente, el único que no es Shigaraki. Shigaraki es un edgy idiota, y lo único que quiere es destruir. También pasaba lo mismo con algunos de los que se podría decir que fueron enviados por All for One, como es Moonfish, como es Muscular, que son edgys idiotas y que por eso probablemente los retiraron rápido de la trama. Pero aquí es a lo que iba a llegar. Cuando nos introducen a la Liga de los Villanos, los vemos como un montón de gente que lo único que quiere es ver al mundo arder. O sea, realmente los ves y dices, Davi es un piromano enojado o resentido social. Toga está loca y quiere beber sangre a fuerza, sí o sí. Spinner sí tenía sentido. Twice no tiene sentido porque es nada más Deadpool. Pero no es así. Justamente este último arco, nos revela la verdadera razón detrás de mucho de esto, de muchas de estas interpretaciones. Desde el principio y antes había hablado que Horikoshi manejó muy inteligentemente el tema de la igualdad, planteándonos un mundo en el que la gente es desigual por naturaleza biológica. Es imposible alcanzar la igualdad
Y esto nos lleva a justamente que en lugar de buscar la igualdad, la gente busca ser los mejores de sí mismos. Pero Horikoshi no es un idiota y no creó un sistema blanco y negro en el cual la desigualdad es algo bueno siempre y en el cual la gente mala es mala porque puede, aunque sí hay muchos así, como es el caso de All for One. Que bueno, no es malo porque puede, lo que pasa es que es un enfermo autoritario, justamente. De hecho, curiosamente, mucha de su idea es básicamente la redistribución de riqueza. All for One, su ideología es curiosamente más parecida. Muchos compararon, de que de hecho la voy a analizar después, la ideología de Tsukasa de Doctor Stone con el comunismo. Y no, la ideología de Tsukasa no es comunista. La ideología de Tsukasa de hecho es otra cosa, es primitivismo. Que pueden muchos confundir a confundir el comunismo con primitivismo, pero lo único en lo que se parecen es que los dos piensan que el libre mercado es peligroso, pero por razones distintas. De hecho, es un anarcoprimitivista, por lo que no, realmente el comunismo no es compatible con la ideología de su casa. El que sí es comunista, o al menos sí tiene estos tintes comunistas, es la ideología de All for One. ¿Por qué? Porque la ideología de All for One es que él centraliza la desigualdad para controlarla. La desigualdad, que en este caso son las habilidades que tienen los humanos. Cada uno tiene su habilidad. Él la toma y las va a distribuir como mejor le parezca, que es básicamente lo que hace el sistema comunista, la centralización económica con la riqueza. No creo que Horikoshi lo haya hecho intencionalmente, simplemente salió. Simplemente se parece a la ideología de All for One. No creo que él haya sido así como, sí, voy a hacerle un símbolo del comunismo. No, solo se parece. La diferencia entre interpretación y realmente lo que dijo el autor. Y aparte de todo, yo no soy uno de esos idiotas que a fuerzas todo es como yo digo. No. Como decía, tiene muchas más similitudes con el comunismo que cualquier otra ideología. Porque es justamente tomar a los que tienen para redistribuirlo de acuerdo a la planeación central. Su plan es usar eso para dominar el mundo, justamente, y se supone que casi domina el mundo y que casi domina Japón usando ese poder en el pasado, como una especie de líder de la mafia superpoderosa. Aquí es donde entra lo interesante, porque entonces es cuando vemos que la desigualdad a veces sí puede llevar a cosas feas también. Que la desigualdad en este mundo no es buena, es inevitable, así como en el nuestro. Que a veces uno va a tener que decir, pues sabes qué, no se puede la igualdad, no podemos ser iguales. Como la frase con la que inicia el manga, desde muy joven aprendí que no todas las personas nacen igual. Y que ahí a veces puedes llevarte a sufrir mucho. Midoriya de hecho empieza justamente en una situación en la que la desigualdad le tiene a él contra la pared. La gente lo trata mal porque él no tiene ninguna habilidad. Obviamente, a punta de su propio carácter, va ganando un poco de respeto de la gente. Y eventualmente eso le lleva a que esa desigualdad se ponga a su favor, curiosamente. Aquí es donde está interesante. La desigualdad se pone a favor de Midoriya porque a través de su perseverancia, su personalidad y muchas de sus decisiones y acciones, consigue la atención de alguien que puede ayudarle a que esa desigualdad se ponga de su lado, que es All Might, al darle justamente el poder de One for All. Pero no todos tuvieron la suerte de Midoriya. La desigualdad nunca es pareja. La desigualdad nunca llega y te ayuda en el momento que lo necesitas. La desigualdad pasa y punto. Y esa es la situación con los personajes que forman parte de este arco, los cuales enfrentaron tanto desigualdad como injusticia y una falta de comprensión de la sociedad. Tres personajes en particular resaltan mucho en este arco: Twice,
quien desde antes ya sabíamos que tenía muchos problemas por un caso de injusticia. Alguien lo acusó de un crimen y él empezó a delinquir usando su habilidad. Y esto le llevó a una crisis de identidad, la cual lo metió todavía más en eso. O sea, no le quedó más que hundirse cada vez más en su propia en su propia criminalidad, mientras que la sociedad lo rechazaba cada vez más y él se recluía socialmente, al punto de que ya ni siquiera sabía si el verdadero él seguía vivo, porque pues se peleó consigo mismo. Realmente el rechazo social y la inseguridad interna le llevaron a odiarse a sí mismo al punto de que se trató de matar a golpes. Después descubre que justamente su verdadero yo no puede, o sea, que los clones no pueden vivir si el verdadero yo muere, así que sí, sí era el verdadero. Pero toda esa injusticia que él vivió fue el resultado de que su habilidad no le inspiraba confianza a la gente, su cara no le inspiraba confianza a la gente y que lo acusaron falsamente. En su vida él nunca actuó con la intención realmente de hacer daño. Pero las injusticias de la sociedad le llevaron a decidir caer en el crimen porque no había otro camino. Después tenemos al personaje titular de a uno de los personajes titulares de este video, porque el otro es solo un ojete, Himiko Toga. Alguien que no quería hacer daño a nadie, pero que simplemente tenía la predisposición. Para empezar, nadie le orientó en cuanto a su conducta, sus tendencias y los poderes que éstas conllevaban, porque eso es lo primero que vemos. Ella tiene una fascinación con la sangre, que viene vinculada a su propia habilidad, la cual depende de la sangre. Ella no entiende, y lo deja muy claro en la narrativa de sus motivaciones, de su historia, de su pasado. Ella no entiende del todo por qué está mal que haga sangrar a otros. No entiende que si se mueren ya no van a volver, porque desde su punto de vista ya no es así, porque cada que absorbe la sangre de alguien, una parte de esa persona se queda en ella. Entonces, para ella, si alguien se desangra mientras ella haya conseguido su sangre, no se muere. Desde su perspectiva, no lo entiende porque nadie se molestó en explicárselo. Curiosamente, esto viene de la mano con el concepto del tabú. Porque... Porque... ¿Cómo decirlo? No... Perdón, es que vi un meme muy gracioso sobre yoyos. Ella... Nadie se lo explicó. Simplemente un día agarró un pajarito ensangrentado, cual ella hizo sangrar, y sus papás se atacaron tanto, reaccionaron tan feo, que simplemente le crearon un tabú sobre su propia naturaleza, le crearon una sensación de inadecuación a su propia persona, o sea, de que yo estoy mal. Pero eso, cuando tú tienes esa percepción, hay de dos: o te odias a ti mismo o empiezas a desarrollar la idea de no, es que los demás están mal. Y probablemente es la segunda. Luego hablo del tema. Sus padres, por mantener las apariencias y por miedo a la conducta de su propia hija, a la individualidad de su propia hija, le llenaron la idea de que tiene que reprimir eso, en lugar de explicarle qué era lo que estaba pasando, por qué les incomodaba, en lugar de orientarla a controlar sus impulsos y a que no se vuelvan un problema para ella ni para los demás, y que al revés pueda usarlos para lo mejor posible. De nuevo, la desigualdad no les cae igual a todos. No es la desigualdad, le dio la oportunidad a alguien con supuesto potencial de ser villano, que es por lo mismo por lo que lo secuestran, de ser un héroe en Bakugo, alguien que nace con una tendencia violenta, con conducta antisocial y una tremenda arrogancia, además de un poder sumamente destructivo, pero que gracias al entorno en el que creció, gracias a esa misma desigualdad, aprendió un sistema de valores el cual lo motiva a hacer el bien, a pesar de ser un ojete por naturaleza.
Obviamente esto le contribuye al desarrollo del personaje y de ser un ojete pasa a ser ese héroe grosero y ya. Pero en lugar de eso, lo que le pasó a Himiko Toga es lo que les pasa a muchos en la vida real. Ella no era una mala persona, realmente era alguien incomprendido, mentalmente inestable y muy sensible, a quien el rechazo social y los abusos constantes le llevaron a la locura y a volverse una mala persona. Pero incluso desde su punto de vista ella no piensa que es la mala. Ella misma cuando se lo explica a Uraraka, deja en claro que ella no se ve como la mala, que ella piensa que la sociedad la ha tratado injustamente. Y por eso está haciendo todo eso, porque ella lo único que quisiera es estar con la gente que le agrada, cubierta en su sangre, porque tiene todavía esa obsesión, tiene esa fijación con la sangre, la cual nadie le ha ayudado a atender. En lugar de eso la orilló a apuñalar a su expareja, y eso la orilló a obsesionarse con querer desangrar a todos. Y de hecho, desde el principio, cuando ella aparece, claramente no se ve que tenga una intención profunda, ni nada. O sea, entra en lo edgy, parece edgy, porque, lo único que le gusta es la sangre. Ya cuando entiendes por qué, todo tiene sentido. Pero... Y cuando te das cuenta que en realidad lo que pasa es que parece edgy porque es muy inestable y tiene un montón de traumas. Y realmente inspira compasión en el lector cuando dices que esta pobre chica, si no hubiera vivido abusos, sería una persona sería del lado de los héroes y no sería tan edgy. Sería una persona mucho más agradable, pero pasó por un montón de injusticia y ella misma por eso tiene esa admiración hacia Stein. No es solo la idea de, es que está lleno de sangre, es que realmente siente una admiración a que Stein le hace frente a un sistema que sí está mal, sí está fallando, porque le está fallando a algunos ciudadanos que simplemente no reciben la ayuda del sistema. Que ese también es uno de los supuestos argumentos que daba Shigaraki, aunque después en su flashback nada más vemos que lo único que quería era matar a su hermana. El flashback lo arruinó todo, porque cuando explicaron esto de es que él nunca fue ayudado por los héroes y los héroes pasaban y cuando te das cuenta que realmente era porque los héroes no se le querían acercar porque era peligroso el niño, entiendes que él ya estaba mal desde antes, que él realmente era una semilla podrida. No sé cómo lo van a salvar, sé que va a ser de, lo voy a salvar por el poder del guión, pero no sé cómo. Porque realmente es alguien que no es irredimible. Casi ningún personaje lo es. Excepto Moonfish. Moonfish en serio era una porquería de personaje, por eso lo quitaron. Por eso perdió en la primera pelea. Pero a pesar de que no es un personaje irredimible, es un personaje que no es fácil de redimir. Curiosamente la situación con Toga y con el personaje del cual voy a hablar después, van muy conectadas a una situación que vimos antes en un arco previo. Con lo que fue el arco de La Brava y Gentle. Personajes que a mí en lo personal son más heroicos que cualquier héroe y más memorables que cualquier villano y que en serio es lamentable que los traten así, que realmente no se merecían las cosas por las que pasaron. Ellos dos son personas que trataron de vivir en una sociedad que no los aceptaba. La Brava recibía rechazo constante por su estatura, su apariencia física y el hecho de que tiene rasgos obsesivos en cuanto al amor. O sea, y aparte de todo es alguien de carácter muy retraído, muy introvertido al principio y entonces pues le era difícil socializar. Y Gentle es alguien que fracasó como héroe porque simplemente no sabía manejar bien sus habilidades y que de hecho fue a prisión por provocar un accidente intentando salvar a alguien. Por más buenas que fueron sus intenciones, él cometió un error, y la sociedad lo castigó como si él fuera un criminal, lo cual lo llevó a eventualmente convertirse en uno, a eventualmente decidir exponer a la sociedad, y este es un tema constante entre estos héroes y villanos. Exponer las fallas de la sociedad y obligar a los héroes, muy similar filosóficamente a Stein, obligar a los héroes a realmente ser héroes, a no ser nada más celebridades. En eso,
es en donde entra esta situación de manera muy impresionante, muy interesante, porque estos son dos que aún están en un camino más cercano a la redención, porque su sistema de valores les impide hacerle daño a las personas físicamente y controla mucho las decisiones que toman en cuanto a sus crímenes como villanos. A diferencia de los otros villanos mencionados aquí, Gentle y la Brava controlan más la situación en cuanto a que ellos, por ejemplo, tienen reglas de que sus crímenes son menores, las autoridades no reaccionan por eso y ellos mismos lo saben, de que hacen un espectáculo del crimen para conseguir la atención de los que realmente importan, que son los héroes, y desafiar el sistema que está dañado, a diferencia de la Liga de los Villanos. Lo que representan estos dos villanos en particular es una sociedad, es justamente cuando la desigualdad te ha fallado, la sociedad te ha fallado, o sea, cuando la desigualdad te puso en una mala situación, la sociedad te ha fallado, y aún así tú no quieres realmente hacerle daño a nadie, simplemente quieres que la gente vea que las cosas no van bien. Obviamente que siempre va a haber desigualdad, yo ya lo dije, la igualdad es algo malo, y esta serie lo maneja como la desigualdad es inevitable, pero también por eso señala muy claramente que no siempre, que a pesar de que la desigualdad no es algo inherentemente malo y que es algo inevitable, por su misma naturaleza la desigualdad no siempre va a traerle cosas buenas a todos. No siempre va a ser de, es que eres pésimo como médico, pero eres todo un gran jugador de béisbol. A veces simplemente naciste sin brazos ni piernas. Pero tú decides qué es lo que vas a hacer con eso. Y eso es lo que nos lleva a estos personajes. Cada uno tanto los héroes como los villanos nacen en esta sociedad desigual. Algunos nacen en una situación terrible, como lo es Midoriya, quien no tiene habilidades en una sociedad en la que todos lo tienen, y que eso mismo hace que lo rechacen fuertemente, como es Himiko Toga, que la sociedad no la comprende porque sus habilidades y su carácter son bastante erráticos. Y esto y el rechazo que recibe de la gente hace que sea más difícil todavía que la sociedad se adapte a ella, lo cual deja las cosas en una situación cada vez peor, en un círculo vicioso en el cual pasa de ser de ser una de ser una persona con potencial de ser buena persona a simplemente no, o sea, simplemente no poder salir adelante. Y la situación de Gentle y la Brava que tratan de exponer esa sociedad para buscar una salida a ello, para buscar una otra forma de adaptarse a eso. Finalmente, el último personaje al cual quiero analizar en esta situación es Davi, el cual al principio es nada más el tipo de pelo negro con fuego azul que siempre está enojado. Y sí es muy molesto su carácter, honestamente, en cuanto a su conducta y sus motivaciones, pero cuando entiendes un poco más al personaje, te das cuenta de algunas cosas que te dejan pensando, te dejan reflexionando y dices, es que no, o sea, sí está feo lo que le pasó. Porque él lo que cuenta, lo que revela es que él era, y ya les advertí que hay spoilers, así que, Juan, él era el hijo de Endeavor, el cual se creía muerto. Y toda la historia es tan pesada porque él justamente lo que cuenta es que Endeavor, en busca de ese hijo perfecto que pudiera superar a All Might, crió a muchos niños que no todos tenían el potencial, y él era uno de ellos. Y debido a ese problema, debido a esa falta de, potencial,
pero a que tenía un poco más de potencial que el resto antes de que naciera Shoto. Endeavor lo obligó a volverse la persona más poderosa, a impulsar a su límite. Y en cuanto nació Shoto, sabiendo que él no era el que iba a llegar ahí, justamente de nuevo el tema de la desigualdad, que él nunca iba a tener ese potencial. Y que de hecho ese potencial, que de hecho el forzarlo a ese potencial, él, como no tenía ese potencial, él se iba a morir si seguía empujándolo ahí. Él sabía que saldría lastimado. El problema es que para cuando recapacitó de eso, y en especial debido a que debido a que él no tenía, o sea, debido a que su hermano lo reemplazó. Esto le creó un trauma tremendo a alguien que justamente quería ser igual a su padre, que no podía ser igual a su padre, y con un hermano que podía superar a los dos. Así pues, debido a esta desesperación, él terminó haciendo exactamente lo que su padre quería evitar que ocurriera, y destruyó su cuerpo de cierta forma. Todas las heridas, todas las cicatrices que tiene son el resultado del constante uso de su poder porque su cuerpo no lo soporta. Y eso es algo que ya desde antes explicado había explicado Horikoshi en cuanto a su diseño de personaje, que todas las cicatrices son el producto de que su cuerpo no podía con eso. De alguna manera sobrevivió, no te explican bien porque justamente es un misterio que van a dejar probablemente para el final. Y pues básicamente estuvo forzado a vivir en las sombras, oculto, ganando cada vez más resentimiento hacia su familia. De nuevo la sociedad le falló. No hubo forma de que él saliera adelante en cuanto a eso. Y eventualmente eso lo orilló a la Liga de los Villanos, donde él creció para volverse todavía más hostil hacia la sociedad, reforzando sus propias posturas y su propio odio. Y como siempre con la maquinación constante de buscar una venganza para alguien que sí se lo merecía. Alguien que realmente merecía quedar expuesto porque ahora tenía esta imagen de un gran héroe, cuando en realidad era un imbécil, un pelmazo, un completo ojete. Nada puede... La verdad es que me encantó esa admisión, porque muchos dicen, que lamentablemente fue un mal momento para ello, porque cuando lo admitió ya era muy tarde, o cuando lo admitió... No, no, no. A mí me encanta que Endeavor haya admitido lo ojete que ha sido todo este tiempo, lo mal que ha estado todo lo que ha hecho, y que lo admitiera frente a la prensa, que dijera, sí, todo lo que dijo es cierto, no lo niego. ¿Por qué es el camino a la redención? Porque para el camino a la redención primero tienes que decir, sí, hice esto que estuvo mal. Sí, estuve mal. Y como me doy cuenta que estoy mal, voy cambiando. Y curiosamente, en este punto yo pienso que lo único que le queda a Davi es como, pues, también entrar en ese camino a la redención. Que justamente lo enfrente su hermano y le diga, oye, es que no, es que ya es hora de que salgas de ese círculo vicioso de odio porque eres el único de la familia que sigue adentro. Porque justamente Davi ya cumplió con su venganza, se puede decir, ya cumplió con traer justicia a alguien que en esa sociedad había estado evadiendo la justicia. Alguien que en esta sociedad imperfecta había
creado todavía una situación peor al hacerse un ícono social de algo que no representaba. Ya, ya terminó su arco en ese sentido. O sea, su arco de venganza ya terminó. Ahora sigue el arco de redención. No sé cómo lo vaya a escribir Horikoshi, realmente espero que decida no matarlo y que le dé un arco de redención en el cual él mismo recapacite de algunas de las cosas que está haciendo que sí están mal, como es atacar al hermano que realmente no tiene la culpa. Pero nunca, nunca sabremos hasta que ya haya ocurrido. Así que esperemos a ver el final. Yo sé que mucha gente se va a decepcionar, tal vez yo también, pero al menos podemos ver que estos personajes no eran un montón de niños edgys, que realmente eran personas con propósito. Eran personas que tenían una explicación detrás de esa aparente locura y que realmente están más cuerdos de lo que parecen, simplemente que están orillados a una situación en la cual aún no es el momento. Curiosamente, cuando Midoriya dice que piensa salvar a a Shigaraki, yo lo que me quedo pensando es que a lo mejor no lo salva. Lo más probable es que por el poder del guión sí, pero no voy a descartar la posibilidad de que no lo salva. Pero logra salvar al resto de la liga. Logra salvar a Spinner, quien ya dejó claro que era su apariencia física lo que le ha llevado al rechazo y que ya explicó su motivación y que realmente es el menos antagónico de todos los villanos en la serie. Logra salvar a Toga, quien lo único que necesita es literalmente un abrazo, mucha paciencia y alguien que aguante desangrarse tanto, porque en serio que ese es el mayor problema que tiene. Logra salvar a Davi, que lo único que tiene es problemas con su papá, honestamente, y que ya es hora de que le ayuden también a salir adelante de eso. Y que logren salvar a un montón de gente desorientada, que está haciendo cosas que no están bien, pensando que con eso sus vidas van a mejorar. Curiosamente sí, son adolescentes edgy, los antagonistas de My Hero Academia, pero no fue algo nada más diseñado para que te cayeran mal. O sea, al principio te caen mal cuando los ves, y definitivamente a mí me sigue cayendo muy mal Shigaraki. Pero curiosamente fueron diseñados para ser adolescentes edgy, justamente para decirte, es que a estas personas les fue tan feo y son tan incapaces de entender cómo salir adelante a pesar de eso, que se volvieron así. Básicamente lo que te está diciendo es, los personajes de Edgy no son cool, no son buena onda, no son geniales, no son agradables. Porque si fueran así, o sea, si superaran todos los problemitas que tienen, no serían personajes Edgy. Básicamente lo que te está diciendo es, ellos no son los malos por ser Edgy, y no son Edgy por ser los malos. Toman todas estas decisiones, incluyendo el ser Edgy, por haber pasado por situaciones tan injustas y que nadie les orientó en ningún momento, que nadie vino a ayudarles. Y esto pasa en la vida real también. Hay gente que nace mala. Y yo pienso que ese es justamente el planteamiento con Shigaraki de menos. Y si no, mínimo ese va a ser el planteamiento respecto a All for One. Que él es malo y punto. Y a él sí hay que tumbarlo y punto. Hay gente que nace mala, sí. Pero mucha gente mala en realidad es gente a la cual le fue jodidísimo. No logra salir adelante. Y en lugar de mantenerse en un camino sano, creen que haciendo el mal los va a sacar de ese hoyo en el cual están. Y sus vidas van a empeorar, y empeorar, y empeorar. Y eso nunca va a tener fin.